Bueno, esta unidad número 2, probabilidad. Entonces vamos a tratar toda la parte pues como de probabilidad. Vamos a arrancar entonces esta unidad haciendo un pequeño recuento eh, sobre la historia de la probabilidad. Vamos a tratar la parte conceptual de probabilidad, pues unos conceptos como para poderla definir mejor. Y vamos entonces también a repasar un poquitico lo que habíamos hecho hasta el primer parcial. Pero entonces vamos a verlo como la teoría de conjunto nos ayuda entonces al cálculo de probabilidades. Nosotros ya lo trabajamos de forma no vista pues como teoría de conjunto, pero lo que vimos realmente hace parte de ese concepto de lo que es teoría de conjunto. ¿Sí? Entonces arranquemos. Recuerden que en la medida que yo les voy explicando, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden formular enseguida. ¿Oyeron? Tengo hoy problemas con el mouse. Listo. Entonces, el concepto de probabilidad. Aquí. Entonces, el concepto de probabilidad entonces aparece a partir de lo que es el análisis de situaciones en las que se tienen incertidumbre. ¿Sí? No conocemos entonces lo que va a suceder. Hay cierto pues como sin sabor, podríamos decirlo así, o que los datos entonces, o que la información que el resultado que vamos a tener no va a ser no es predecible. ¿Sí? El dato que vamos a tener aquí no es predecible. Entonces, en ese caso, hablamos entonces de inciertos y podemos hablar de lo que es la probabilidad. Entonces, la probabilidad se entiende pues como una rama de las matemáticas que estudia las expectativas de que un suceso o un fenómeno determinado ocurra. No sé quién de ustedes de pronto vive aquí en Caucasia, se han dado cuenta que esta última semana, creo que desde el lunes de esta semana hasta ayer, todos los días ha llovido. ¿Sí? Todos los días ha llovido. Entonces, según eso, uno podría decir, ¿será que hoy llueve nuevamente? ¿Cierto? Y que hoy es viernes, hoy es sábado y el cuerpo sabe que es sábado y que estamos de fin de semana y que terminamos la jornada de clase. Entonces, por ejemplo, Denis, que es una chica que es muy parrandera, está pendiente del clima, porque dependiendo después del clima, entonces ella sea lista para parrandear o no. No, profe, yo tengo sombrilla. Exacto, sombrilla y zapato alto, ¿cierto? Sí. Cógetelo. Yo no. Exacto, sombrilla, zapato alto y cerrado. Entonces, para que también el problema es que si es zapato alto pero abierto, entonces no, se nos moja un poquito los pies, ¿no? Listo, entonces eso, pues uno diría, bueno, ¿será que llueve o no llueve? Pues no sabemos, ¿eh? Depende de ciertas circunstancias. Algunas preguntas que uno se hace entonces cuando estudia la probabilidad de forma muy común es que cuál es la posibilidad de que me saque la lotería y por ejemplo de que yo sea el que me la gane y yo no compro lotería, entonces cuál es mi probabilidad de ganármela, ¿sí? Entonces es bastante difícil, ¿cierto? Si es difícil solamente ganándola, comprándola, ahora para mí que no la compro. La otra pregunta, por ejemplo, es que qué viabilidad hay de que este año disminuya entonces los casos de influenza o de que este año, en este mes, por ejemplo, disminuyan los casos del SARS-CoV-19. Bien. Otra pregunta, por ejemplo, la probabilidad de lluvia. ¿Cuáles son las oportunidades que tengo entonces de que nuestro equipo eh, Caucasia Fútbol Club quede campeón entonces en la Liga Postobón? O que cuántos artículos de pronto de una mercancía que yo compro me van a salir entonces defectuosos. Esto es importante entonces nosotros calcularlo si compramos mercancía por grandes volúmenes, aunque sea pequeños volúmenes, porque entonces la mercancía que viene defectuosa eh, si no la cambian, entonces eso sería antes como gastos pues para nosotros, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, entonces, y por eso pues es importante el cálculo que es la probabilidad. Bien. Entonces, preguntas como esas y como otras son las que uno se hace entonces de lo que es un lenguaje común, un lenguaje coloquial, pero llevan de forma implícita la ocurrencia de un fenómeno, que un fenómeno suceda o no,
Pero nosotros hacemos estas preguntas básicamente para poder determinar nuestro futuro. O sea, nosotros tratamos de ser un poco muy controladores. O sea, lo que ya pasó no podemos controlarlo, ¿cierto? Ya sucedió. Lo que estamos viviendo tratamos de hacerlo bien, pero el futuro tratamos entonces nosotros de saber qué podría sucedernos. Entonces, si yo quiero viajar, y entonces, ¿qué pasaría si yo viajo es en moto, o en carro, en avión, en helicóptero? Cuestiones como estas, ¿cierto? Entonces son situaciones en las que nosotros tener como esa cierta, de cierta forma, esa cierta certeza. Aquí hay una redundancia. El cálculo de las probabilidades nos permite entonces a nosotros entrarnos a un campo más amplio de la estadística que se llama entonces la estadística inferencial. Aquí cabe entonces aclarar que nosotros estamos en el segundo camino, pues, o en el segundo paso de la estadística. Vimos inicialmente algo que se llamaba estadística descriptiva. Allá básicamente lo que hacíamos nosotros era recoger los datos, ¿cierto? Una toma de datos desde lo que es una encuesta, una entrevista o algo así. Agruparlo e interpretarlo. Exacto. Lo más común son encuestas, entonces recogemos los datos, los resumíamos en tablas, en gráficas, luego entonces hacíamos una representación de ellos y hacíamos entonces una interpretación. Entonces por eso se habla antes de descriptiva. O sea, se queda simplemente entonces en esa descripción de lo sucedido allí. Pero, por ejemplo, si nuestros datos se refieren a el género, entonces masculino, femenino, y entonces si tenemos 100 personas, entonces ya uno puede decir, bueno, si de esas 100 personas 57 eran masculinos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que si yo escoja a una persona al azar sea masculino o sea femenino? ¿Sí? Entonces ahí es donde entró la probabilidad. Ahora es la inferencia. Si de 100, 57 eran hombres, ¿qué pasará si mi población entonces la aumento a 1000, a 2000, a 3000? ¿Cierto? Bueno, o si la población de Caucasia, por ejemplo, son 127.000 habitantes, y yo encontré entonces que en una encuesta que hice a 10.000, 57.000 eran hombres. Entonces yo puedo inferir, ¿será posible entonces de que esto me lleve a pensar de que esa misma proporción se me sostenga entonces para el total de la población de Caucasia y que eso me pase entonces para la población de Antioquia y para la población de Colombia? Entonces, a partir de ahí entonces uno empieza pues, a hacer como esas extrapolaciones y puede entonces uno determinar con otros algoritmos matemáticos hacer entonces inferencias. ¿Sí? Listo. En el estudio probabilístico, nosotros básicamente hacemos un ciclo como el que se presenta aquí. Nosotros pensamos una situación, entonces la planeamos, empezamos a ejecutarla y verificar pues lo que estamos haciendo y empezamos, igualmente vamos desde esa verificación modificamos nuestro hacer, entonces hacemos una actuación nuevamente y luego volvemos al proceso de planificación, ¿cierto? Eso es lo que uno haría pues como básicamente, pero tengamos en cuenta nosotros que aquí las cosas o los planes pueden cambiar o las decisiones que tomemos pueden cambiar porque eso depende básicamente de que hay acontecimientos que no podemos nosotros controlar, ¿cierto? Entonces en esa medida yo les voy a hacer aquí un pequeño ejercicio para que miremos entonces que por qué nosotros no podemos como controlar eso. Yo voy a tomar entonces aquí esta aplicación y voy a quitar dos dados, dejarlo apenas en dos dados. Listo. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, ojo, vamos aquí a hacer una pequeña a ver si somos capaces todos de hacer algo. Yo voy a hacer aquí varios lanzamientos, ¿sí? Y vamos a tener entonces un histórico de los lanzamientos. Hay parte de las matemáticas donde la historia de los eventos nos permiten a nosotros entonces determinar los eventos futuros, pero hay parte de la matemática donde no. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un nombre de alguien por ahí que decía entonces que a partir de los eventos anteriores yo puedo decir lo que va a suceder en el futuro con cierto grado de asertividad, ¿sí? Aquí estoy tratando de conseguir una tabla para hacer unos registros y vamos a hacer unos lanzamientos y vamos a anotar los resultados. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Vamos a hacer 10 lanzamientos y vamos a tratar de predecir entonces el lanzamiento número 11. ¿Sí? Ojo, aquí que vamos a anotar el resultado. La suma de los puntos de estos dados. Estos dados no están trucados, estos dados están reales, ¿cierto? Son todos iguales, la posibilidad de que caiga cualquier número en cualquiera de los dados es la misma. Como son dados, recuerden que los dados tienen entonces 6 caras, ¿cierto? Entonces están enumerados del 1 al 6. La suma más baja que nos puede resultar aquí, ¿cuánto es? 2. 2. Y la más alta, 12, ¿cierto? 2. Eso es. Entonces vamos a lanzar los dados tantas veces y vamos a tratar entre nosotros de adivinar el lanzamiento número 11, el resultado del lanzamiento número 11. Entonces lanzamos los dados inicialmente, nos cayó entonces un Doble doble. 4, 8. Doble 4, 8. Otra vez lanzamos los dados y nos dio 9. Lanzamos dados y nos dio 6. Y otro doble. Lanzamos un dado y nos dio ahora 9. Lanzamos un dado y nos dio otra vez doble. ¿Qué creen ustedes que va a salir acá? Ahora viene un número impar. Un 9. ¿Número exacto o número impar? 9, profe, viene un 9. Miren aquí, según esto, nos salió aquí doble 4, 9. Doble 3, 9. Doble 1. Entonces Luis dice, ¿será que sale el 9? Hay una probabilidad porque cada tirada sale un 9. Un 9 de por medio. Eso. Bueno. ¿Quién más dice algo diferente? Después salió un doble también, según cómo viene la antecedente ahí. Exacto. Según los antecedentes dice Luis. ¿Alguien más quiere decir algo diferente? Listo. Vamos a mirar si entonces lo que dice Luis tiene razón. Lanzamos. ¡Ay! Nos falló Luis. 8. Según eso entonces aquí serían doble. Vamos a mirar. Y nos salió 6 ahora. Ya cambió. Cambió la situación. Y ahora, doble otra vez. Doble 4. Doble 2. Este es el 4. Ahora, otra vez. 8. El último intento, vamos a mirar que nos sale 8. ¿Cierto? Ahora, teniendo estas regularidades de datos, de resultados, ¿cierto? Que viene entonces 8, 9, 6, 9, 2, 8, 6, 4, 8, 8. Entonces, ustedes, si yo les digo a ustedes de forma hipotética, el que me adivine el número aquí en el lanzamiento número 11 queda exonerado del segundo parcial. ¿A qué número le apostarían ustedes? Número par. A un ¿Decir número par. o número exacto? Un número, sí señor, un número. Le pongo un El 9. 8, el 8. Listo. Aldair, que escuché por acá, dice al 8. ¿Quién más está 5, hablando por profe. aquí, por favor? Un Diego, 5. Diego 9. Diego al 9. Luis El 5, profe. al 5. Marley, Denis, ¿a cuál le apostaría usted allí? Ojo que se van a exonerar del parcial. Bueno, ya, Roxana. yo había dicho que 8, pero me voy a cambiar porque ya lo cogieron. Yo le voy al 6. Listo. Denis al 6, no te he escuchado. Profe, al 7. Marley Sé que no salió, pero me gusta. le gusta el 7, ¿cierto? Profe, el 4. ¿Quién dijo el 4? Roxana. Ah, Roxana. Al 4. Listo. Creo que ya no hay nadie. Bueno, creo que no hay nadie más ya. Brian no se conectó hoy, ¿cierto? Profe, ¿cómo así que no hay nadie más? Ah, qué pena. Listo. ¿A quién ¿Puedo más? uno repetir? Sí, puede repetir, claro que sí. Ay, al 9. Al 9. ¿Y quién me está hablando allí? Que es que no alcanzo a ver el nombre. Digi. Lo que pasa es que me ya. prestaron un computador, entonces aparezco con otro nombre. Eso, Brigi, sí. Brigi. Con TH, ¿cierto? ¿Cómo sea? Listo, vamos a mirar. Entonces, ¿quién más? Daniel. Ah, Daniel dice que él mejor hace el examen. Que él no deja al azar el examen, que mejor lo hace.
Listo, entonces vamos a mirar a ver entonces qué nos resulta. Listo. Ojo pues que van a quedar entonces exonerados del parcial el que adivine entonces el número, ¿cierto? Hipotéticamente. Entonces miramos aquí. ¿Será que sí? Bueno, por qué Luis le apostó al 5? Si el 5 no ha salido, Luis. Por eso mismo, bro. Ah, porque no ha Por eso salido. mismo. Sí. Para, Y, para y ahorita que saque el Marley. 3. Marley le apostó al 7 y el 7 no ha salido. Profe, porque me gusta ese número. Yo iba a decir que el 8 porque es el número que más se repite, pero ya lo habían cogido, entonces. Ah, ya. Sí, es verdad, el 8 es que más, más veces ha salido. ¿Salió cuántas? Una, dos, tres, cuatro veces, ¿cierto? 4 de 10. Eso es Ahora verdad. falta que saque el 9, ¿no? El 3. Nadie ¿Cómo, nos Diego? dijo. Ahora falta que saque el 3. Nadie nos Ahora dijo falta que nada. salga el 3. Sí. Bueno, entonces, exacto. Entonces miremos aquí. Uno le carga como cierta significado a los números, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 7 porque es el número que más me gusta, que porque el 7 de pronto es el número que aparece en la Biblia, que porque veo, por ejemplo, de que el 7 es el número, por ejemplo, que yo veo en las películas y que la apuestan allá. Profe, tire los dados. Puede ser. Ah, que salen. Vamos a ver entonces quién queda exonerado. Vamos a mirar. Tarararán. Y cayó el 9, Diego y ¿cierto? Brigitte. El 9. O sea que según eso, entonces, de forma hipotética, Diego y Brigitte quedarían entonces Ya los exonerados. tumbó. No, porque de forma hipotética, o sea, quedarían No, entonces profe, así no me gusta. exonerado entonces del parcial, ¿cierto? O entonces, ¿qué pasa con eso? Es que cuando uno está cargando entonces como información a esto, eh, no tendríamos como esa certeza, ¿cierto? De qué es lo que va a pasar. Si analizamos aquí, por ejemplo, uno diría, bueno, ¿será que entonces, lo que encontró Luis, que venía entonces doble cada lanzamiento pues impar y que el 9 se repetía entonces aquí, pero aquí rompió pues como el patrón. Mire que el 9 dejó de desaparecer, pues dejó de aparecer y al final entonces que apareció. Ahora, si nosotros hacemos otro análisis de estos números que ustedes escogieron, podemos decir lo siguiente. Para mirar entonces como la carga de opciones o de quién tenía como más posibilidades de ganar, ¿cierto? Con estos números, 8, 9, 5, 6, 7, 4. Vamos a analizar primero el 4. Si lanzamos dos dados, ¿de cuántas formas se nos puede hacer la suma 4? Que nos salga 1 y 3 o 3 y 1, ¿cierto? Ajá. O 2 que y nos 2. salga el doble 2. Son únicamente esas dos opciones, ¿cierto? Que salga en un dado el 1 y en otro dado el 3. O que en ambos salga el 2. ¿Sí? Vamos a analizar por ahora acá, desde el principio, esta. El 8. ¿De cuántas formas podemos nosotros tener 8 en el Cinco y dado? Doble 4. Que salga doble 4, 1 y 5 y 5 y 7. 3, 3. 6 y 2. 1 6, y 2, 7. 5 y 3. 2 y qué? 2, 6, ¿cierto? 6. Doble 4. Bueno, aquí ignoré 3, 5 y doble 4, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 opciones. Estas todas son posibles. Sí. Sí. No, el 1 y 7 no. Ah, eso sí. Esta no existe. ¿Cierto? Entonces, para que salga el 8 tenemos apenas tres opciones posibles. El 2, 6, el 5, 3 y el 4, 4. ¿Sí? Listo. Ahora para obtener 9, por ejemplo, miren lo que pasó aquí. 6 y 3. 5 y 4. 5, 4 y 6, 7 y 3. 2. 7, 2, sí, claro. 2 no, Mari. El 6 y 3, 7 o 3 y 6. Ah, sí, 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 que 7 oí a mí. Si ese dado tiene 7 caras. Sí. Ojo aquí. Entonces tenemos, ojo, con el 9 tenemos apenas dos opciones, pero sin embargo fue el que cayó, ¿cierto? Ahora, para obtener 5, entonces tendríamos, por ejemplo, 4 y 1. 4 y 1, 3 y 2. 3 y 2, ¿y hay más? No, ¿cierto? No, no. No hay más. Para obtener 6 tenemos entonces 1, 5, 4, 2. exacto, 4, 2 Doble 3. y el doble 3.
Y para obtener 7, 5 y sería 2, 1, 6, es posible. 2 y 2, 5, 5, 4 y 3. 4 y 3, o 3 y 4. Y ya no hay más, ¿cierto? Entonces miren que cuando se lanza un dado, lo más probable, por ejemplo, los que tienen más posibilidades de salir sería el 7. En ese ambiente tendríamos más posibilidades de salir el 7, El 6. el 6 y el 8, ¿cierto? Los otros números tienen menos posibilidades. Por ejemplo, en el caso para salir el 9 tiene apenas dos opciones, para salir el 5 tiene dos opciones, el 4 tiene dos opciones. Si analizamos, por ejemplo, el 3, ¿sí? Si alguien hubiese apostado por el 3, entonces para que se forme 3 tenemos apenas es 1 y 2, 2 y 1. ¿cierto? No hay más, porque la otra opción sería entonces el 3 y 0. Ese no existe, ¿cierto? Porque no existe una cara en 0 pues con el dado. Ahora, para que nos salga 2, por ejemplo, que es tan raro aquí, Lanzando un solo dado. Doble 1. sería apenas con el doble 1. Sí, pero como estamos lanzando dos dados, eso sí es verdad, Aldair, pero como estamos lanzando dos dados, entonces la nota, lo más bajo que puede salir es 2. Y para que salga 1, eso no existe, ¿cierto? Si lanzamos dos dados, porque aquí estamos lanzando dos dados. Entonces que salga 1, la suma nos dé 1, eso no existe. ¿Sí? Y así entonces miramos ustedes también para que salga el 10, para que salga el 11 o para que salga el 12. El 12 tiene apenas una sola opción, que es doble 6. Entonces, esto no hay forma de controlarlo. Mire que a pesar de pronto de que el 9 era el que, comparado con el 8, el 7 y el 6, tenía menos opciones, pues fue el que salió, ¿cierto? O sea, esto que pasó antes no controla esta situación, este resultado final. O sea, este resultado no depende de los resultados anteriores. ¿Sí? Es por eso allí, a medida que uno iba analizando como los resultados, entonces uno iba verificando qué iba a hacer y haciendo una nueva planeación. Lo que hizo Luis, por ejemplo. Como aquí vio que entonces iba ese patrón, modificó, pero luego entonces cuando le pregunté acá al final, mire, cambió la respuesta tanto que me había dado por acá, ¿cierto? Porque yo le pregunté y me decía que entonces aquí iba a salir un 9 y luego un par, un doble. ¿Sí? Listo. Entonces, en ese resultado o en ese experimento no teníamos nosotros la certeza de qué es lo que iba a suceder. Entonces, eso es un experimento o un fenómeno aleatorio. Hay otros fenómenos que se llaman fenómenos determinísticos o deterministas. Esos fenómenos son en los que uno conoce de antemano qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si analizamos esta situación de este señor que va en la moto, hasta aquí ha recorrido 40 metros en 2 segundos, entonces nos preguntaría de forma aleatoria, ¿cuál es su velocidad? ¿Cierto? Entonces, el saber su velocidad en ese instante de tiempo, por ejemplo, ¿es algo aleatorio? No. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por allá que aprendimos en décimo que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Básicamente aquí la velocidad para él sería entonces 40 dividido 2. Y eso nos va a entonces 20 20, kilómetros por hora. ¿cierto? 20 metros por segundo. O sea, esto es determinístico. O sea, conociendo nosotros entonces las medidas del espacio y el tiempo, sabemos entonces cuánto va a ser la velocidad. O sea, ahí no hay nada aleatorio. O sea, no va a pasarnos un resultado diferente sabiendo que el espacio es 40 y que el tiempo es 20. ¿Cómo se llama ese fenómeno, profe? Determinista. Determinista. Exacto. Entonces, estos fenómenos son los que uno conoce qué es lo que va a suceder. Pregunto, Profe, le hago ¿cuál es una la probabilidad de pregunta, que mañana profe. sea domingo? ¿Toda? Toda, No, ¿cierto? Es de 100%. toda, ¿Por sí, qué? porque mañana es domingo. Mañana es domingo, porque hoy es sábado, ¿cierto? Ese no va a cambiar. Entonces, esa es una situación que es determinística. Ahora sí, Luis, qué pena, ¿iba a decir algo? Sí, el juego del dominó no tiene que ver nada con probabilidad, Claro, sí, sí, ahí se puede aplicar probabilidades, sí, señor. porque pues el juego está completo, entonces, Pero se sabe de pronto la cantidad de fichas que hay. Sí se sabe la cantidad de fichas. Por ejemplo, sabemos que son 28 fichas, ¿cierto? Y desde van del 1 al, pues la combinación. Ya que no digo aquí, es que no sé cómo expresarlo.
sea, tenemos una ficha que está la 00, ¿cierto? La pelada, la chola le llaman. Y la blanca, está La la blanca. blanca, Exacto. así como Está la 01. Estoy tratando aquí como dibujar la ficha. ¿Sí? Bueno, está entonces la 02, 02 y va 02 hasta la al 6. 06 o 07. No, hasta el 06, creo yo. 06, sí, 06. No, creo que es 07. Porque son 28 Profe fichas. 06. 06. No, Bueno, ustedes saben jugar Sí, más. porque hay 6 dobles, la blanca, W1, W2, Sí, está W3, doble 6, sí, señor. W4, Gracias, sí, W5 y W6. 06, exacto, está la blanca. Sí, señor, es verdad. Listo, entonces mire, la que sigue, por ejemplo, entonces estaría la 0 y 1, pero ya tenemos entonces 1 y 0, ¿cierto? Pues la 1 y 0, ya está la blanca. La otra sería entonces 1, 1, entonces en total serían 28 fichas. Y miren entonces que, sí, 28, claro, correcto. eso. Y por pintas, por ejemplo, podemos decir, sí, que son 7. Desde la 0 hasta la 6 son 7 fichas, pues así. Entonces, se sabe la cantidad de fichas que hay, pero usted lo que no sabe, por ejemplo, es qué ficha tiene el DAIR. Usted tiene 7 fichas, yo tengo 7, pero usted no sabe cuáles son las 7 fichas que tiene el DAIR, tampoco sabe cuáles son las 7 fichas que tiene Marley. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí sí hay probabilidad. Entonces, uno allí sí puede entonces aplicar lo que es la parte de probabilidad. Lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Bueno. En la teoría de la probabilidad, o cuando hacemos probabilidad, entonces, el primer libro que uno conoce, que se conoce pues en la historia de la teoría de probabilidades, fue escrito entonces por Gardamo. Ese es un italiano entonces que estudió esas reglas básicas, esas reglas de comportamiento de probabilidad a partir de situaciones, problemas de apuestas. Básicamente, el estudio de la probabilidad se dio gracias a las apuestas, a los juegos de azar. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta entonces, por ejemplo, que así como Cardano, Pascal, Fermat y Laplace eran jugadores, ¿cierto? Eran personas que aplicaban juegos y que analizaban entonces el comportamiento de los juegos. Y entonces allí empezó entonces ellos a formular y a definir reglas, patrones, regularidades que se convirtieron entonces en la teoría de la probabilidad. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del que dice Luis del dominó, sí, es posible entonces aplicar probabilidades, porque para aplicar probabilidades hay unas condiciones. Y una de las condiciones, por ejemplo, es saber la cantidad de eventos que puedan suceder. O sea, todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, si yo escojo ahorita, aquí hablando de los dados, si escojo un solo dado, entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que me salga un 1? Entonces, un solo dado, ¿cuántos unos tiene? Una posibilidad. Tiene una sola, ¿cierto? Tiene una sola opción. ¿Sí? Entonces, ahí está. O que me salga entonces un 3. Entonces, también tendría una sola posibilidad. Pues que salga o no salga, ya eso no depende, ¿cierto?, de mí. Pero el dado como tal, yo sé que puede salir. O sea, si yo lanzo un dado, yo sé que va a salir eso. Va a caer una de las caras visibles. ¿Cierto? Cuando hablamos de lanzar un dado y que caiga, es uno lo que busca es la cara que queda ante la parte superior, la cara visible. ¿Cierto? Es como cuando lanzamos una moneda. Si usted lanza una moneda, usted sabe que el resultado puede ser cara o puede ser sello. ¿Cierto? Va a ser imposible que usted lance una moneda y que del cielo enseguida le caiga un billete. Es Que la sea de probabilidad 100.000. del 50%. Y allá, por ejemplo, en el caso de las monedas, es una probabilidad de 50-50. Muy bien. Bueno, cuando vamos a avanzar un poquitico aquí en la probabilidad, vamos a darnos cuenta que una regla que nosotros aplicamos en el cálculo de probabilidad y que la hemos mencionado ahorita en el transcurso de esto y cuando dijo Aldair ahora el 50%, se llama entonces la regla de Laplace, que la vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, como les decía entonces, los juegos de azar son sin duda entonces esa actividad pues que ayudaron al crecimiento y a la postulación de lo que es la teoría de probabilidades, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, Pascal y Feynman fueron los que de pronto iniciaron como ese estudio de forma más sistemática, más organizada. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, a manera de historia, nos muestra entonces que Feynman, por ejemplo, lo que hizo fue
hacer muchos lanzamientos, muchos, de formas muy grandes, no solamente 10 como hicimos nosotros, y mirar entonces cómo se comportaban los resultados, y él encontró que después de muchos lanzamientos, el 6 tiene casi que un 50% de probabilidad de que resulte. ¿Sí? Cuando hacemos mucho lanzamiento, entonces es el 6 de pronto el que más posibilidades tiene. Ya nos tocaría Y eso es entonces, verdad, profe, porque uno se pone a jugar parqués y el doble 6 es el que más sale. entonces, exacto, entonces ya uno tendría entonces que mirar ese patrón o esas regularidades pues, que se presentarían pues allí. ¿Sí? Entonces ya sabemos, si vamos al casino entonces, si queremos entonces apostarle a esa mesa donde lanzamos los dados, hay que apostarle entonces al 6 o al 7. Eso depende también del material del dado y el peso y todo. Pero Claro, por eso es que los dados aquí entonces no pueden estar truncados. Y bueno, de lo que tú comentas, Aldair, porque entonces, por ejemplo, si es el lanzamiento de una moneda, uno dice, bueno, 50 y 50 si es una moneda normal, ¿cierto? Pero una moneda normal también lo es la moneda de $1 de Estados Unidos. Eso es una moneda normal. Pero esa moneda, por ejemplo, tiene algo particular cuando se lanza al aire. Hay una de las dos caras que es más probable que salga. Lo voy a hacer entonces análogo con un experimento que yo vi hace mucho tiempo. Y es que entonces estamos preparando el desayuno y le estamos echando entonces mantequilla o arequipe o mermelada al pan tajado. Y se nos zafa el pan de la mano. Y ya le hemos echado entonces esa crema a eso. ¿De qué lado cae el pan? ¿Del lado de donde se le hemos echado ya la mantequilla, la crema? del lado, ¿O del que lado le que echaron está? la crema. Del lado de la mantequilla. ¿Y por qué? Más pesado, profe. La fuerza de la... Exacto, eso es básicamente, por el peso. Ya hemos modificado entonces como el pan como tal, ¿cierto? La forma pues como lo que tenemos allí. Y entonces la crema hace que aumente un poco el peso. Y entonces ese lado es el más probable de que caiga en la parte de abajo. Eso pasa entonces también con la moneda de $1 cuando se lanza. ¿Sí? La moneda, por ejemplo, tiene del lado del águila, el águila está en alto relieve y del otro lado es plano. Entonces es más probable que caiga con el águila hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya saben ya entonces, cuando quieran lanzar una moneda y quieran apostar y quieran tener un poquito de ventaja, consiguen la moneda de $1. Pero hagan el experimento primero, ¿cierto? Para que puedan estar un poquito más seguros. Bien. Ahora sí, en Laplace logró entonces definir de forma más precisa lo que significa pues, el concepto de probabilidad y lo escribió entonces en un texto, en un libro que se llama Teoría Analítica de las Probabilidades, explicando entonces qué es lo que ocurre cuando, o lo que es el evento. ¿Sí? La posibilidad de que entonces un evento pueda ocurrir. Bien. Estos dos señores construyeron otros axiomas a la teoría de la probabilidad a partir de lo que es la teoría de los números. Este caso, por ejemplo, Andrei Markov, los que estudian, por ejemplo, algo de ingeniería y si estudian algo, en una parte de lo que es econometría y algo así, van a ver algo que se llama cadenas de Markov. Las cadenas de Markov, por ejemplo, son aproximaciones para la toma de decisiones a partir de la probabilidad de ocurrencia de eventos anteriores. ¿Cómo así? O sea, lo que va a ocurrir hoy para Markov, por ejemplo, está predeterminado por lo que ha ocurrido anteriormente. Entonces, por ejemplo, si tomamos lo del clima, ¿cierto? Si tomamos, por ejemplo, lo del clima, entonces, que un día lluvioso, que sea lluvia, o un día de sol. Entonces, por ejemplo, de que si acá fue una probabilidad del 55% y acá entonces apenas del 45%. Eso fue el lunes. Ahora el martes otra probabilidad, entonces, y así. Dependiendo pues como la probabilidad de concurrencia, entonces uno puede decir, entonces, hoy domingo, mañana domingo, ¿qué va a pasar entonces? ¿Será un día soleado o será un día lluvioso? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un día lluvioso o probabilidad de que sea un día soleado? Estas cadenas, se llaman así cadenas de Markov, la utilizan muchas empresas y muchos gobiernos para tomar decisiones. ¿Sí? Porque nos muestra, por ejemplo, el comportamiento a veces de las poblaciones.
Si ustedes tienen la oportunidad antes de analizarlo por allá en algún momento, se van a dar cuenta, por ejemplo, de eso. Cuando yo explico esto en una materia que se llama modelos de simulación, hacemos un ejercicio, por ejemplo, de cómo se comporta cómo es el comportamiento de personas adscritas a unas empresas, en el caso, por ejemplo, de empresas telefónicas. ¿Sí? Entonces, que si hoy hay 100.000 personas inscritas en las empresas telefónicas y están repartidas en 3 empresas, entonces, ¿qué va a pasar dentro de 6 meses con esas 100 personas? ¿Será que se van a conservar los mismos clientes, o sea, las mismas personas? Esas mismas 100.000 personas van a estar distribuidas en la misma cantidad de empresas o empiezan a moverse entre ellas, entre una y otra. Eso se analiza entonces con cadenas de Markov y todo es conceptos de probabilidades. Bien. Entonces, cuando se fueron refinando el concepto y la teoría de probabilidad, aparece algo allí que introdujo Kolmogorov, y es encontrar entonces una relación entre la teoría de las probabilidades y la teoría de conjuntos. ¿Sí? Los conjuntos entonces representan de buena forma teorías probabilísticas, que fue lo que nosotros hicimos entonces en la unidad número 1. Entonces, por eso vamos a hacer apenas hoy un recuento así rápido de qué son la teoría de conjuntos, conceptos básicos y operaciones de conjuntos, y ahí siempre avanzamos en la parte de la probabilidad y trabajamos entonces un concepto fundamental de probabilidad. Recordemos entonces aquí de forma rápida ¿qué es un conjunto? ¿Sí? Voy a devolverme. ¿Qué es un conjunto? ¿Ustedes saben qué es un conjunto? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué es un conjunto? Sí, una unión de elementos, ¿no? Pues, Exacto, muy bien. Una unión de elementos. Y hay algo aquí particular. Yo voy a hacer una gráfica aquí. Este es el conjunto A. Y ese conjunto tiene apenas ese elemento. Y tengo el conjunto B, que tiene estos elementos. Entonces, es verdad, esta aceptación, lo que dijo Brigitte, ¿cierto? Que un conjunto, ¿cierto? Es una colección de objetos o elementos que tienen unas características en común. Pero también es cierto que hay conjuntos en los que se tiene un solo elemento o que hay conjuntos en los que no se tienen elementos. ¿Sí? Entonces aquí es un solo elemento que tiene una sola característica en común, o sea, solamente lo tiene él. O aquí que ningún elemento tiene características en común. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso aquí, que lo acabamos de vivir ahorita, los días festivos del mes de septiembre. ¿Cuántos días festivos tiene septiembre? ¿Cuántos días festivos tiene? Ninguno, ¿cierto? Septiembre no tiene días festivos. Entonces, en ese caso sería un conjunto pues vacío. ¿Sí? Bien. Todos los conjuntos están formados entonces por elementos, o sea, los que están allí dentro. Y los conjuntos tienen básicamente 3 formas pues como de describirse o de nombrarse. Una, entonces básicamente es por extensión, que nos llamaron así de esa manera, y es enunciando cada uno de los elementos. Hablemos de un conjunto U, o un conjunto universal que vamos a llamar entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿cierto? Esto entonces es un conjunto. Mira, aquí hemos nombrado cada uno de los elementos, pero este mismo conjunto lo podemos llamar de otra manera. Lo podemos llamar como los días de la semana. Y esta frase, los días de la semana, está reemplazando a todas estas palabras, a estas 7 palabras, de lunes hasta domingo. ¿Sí? Entonces podemos llamarlos por extensión, indicando cada elemento del conjunto, por comprensión, indicando entonces esa característica que ellos tienen, o haciendo la representación en diagrama de Venn, que ya también la trabajamos, ¿cierto? Como es esta aquí. Listo. Cuando trabajamos entonces teoría de conjunto, vemos entonces que hay un conjunto que lo podemos llamar nosotros el conjunto universal, y es aquel conjunto que recoge todos los elementos. Entonces, por ejemplo, si trabajamos 10 de la semana, aquí estarían todos los 7 elementos. Pero dentro de él podemos trabajar entonces un conjunto, pues aquí no vamos a hablar de aves, sino un solo conjunto que esté dentro del día de la semana,
hablando de los días, días de fines de semana o días hábiles. Entonces uno dice, bueno, como días hábiles normalmente son de lunes a viernes. Y fin de semana, entonces, o días de fines de semana serían entonces sábado y domingo. ¿Cierto? Entonces, el conjunto universal serían todos los días de la semana y lo otro sería entonces ese subconjunto pues que está dentro de él. Volviendo entonces ahí a nuestro conjunto universal, que son los días de la semana, entonces podemos nosotros determinar que cada elemento de estos hacen parte del conjunto universal. Entonces decimos entonces que ese conjunto o este elemento, en este caso en particular, por ejemplo el lunes, pertenece entonces al conjunto U, que el domingo pertenece al conjunto U, o sea, 10 de la semana, pero noviembre, ¿cierto? No pertenece al conjunto U. Recordemos entonces que este símbolo es de no pertenencia. Pero eso pasa cuando hablamos de un elemento. Pero también podemos hablar entonces de que hay conjuntos que están dentro de otros conjuntos, que es lo que yo mencionaba ahorita, entonces hablamos de subconjuntos. Y cuando hablamos de subconjunto, entonces ya no hablamos de pertenece, o sea, de que este conjunto pertenece al conjunto universal, o del conjunto A pertenece al conjunto B. No, no hablamos de esa manera, sino que lo mencionamos como complemento, contenencia, perdón, como contenencia, ¿cierto? El conjunto A está contenido en el conjunto B. Y podemos llamarlo de la siguiente manera también, que el conjunto A y el conjunto B están contenidos en el conjunto universal. Si hablamos, por ejemplo, de los números reales, ¿recuerdan? Voy a escribirlo por acá abajo. El conjunto de los números reales está formado por los números en... no voy a hacerlo de esa manera, sino que voy a hacer un pequeño gráfico. Recordar un poquitico lo que aprendimos por allá en Matemáticas 1. ¿Sí? Dentro de los números reales hay un conjunto grande que llamamos nosotros los racionales. Y ya hay otro conjunto por acá pequeñito que se llaman los irracionales. ¿Cierto? Pero dentro de los reales hay un conjunto que se llaman los enteros. Y dentro de los enteros hay un conjunto que se llaman los naturales. Bueno, aquí se supone que eso es una n. ¿Cierto? Desde aquí nuestro conjunto de los números reales sería entonces el conjunto universal. Los irracionales y los racionales, aquí los coloqué así, voy a colocarlo como Q mejor, así. Los racionales y los irracionales hacen parte o son subconjunto del conjunto de los reales, pero dentro de los racionales tenemos entre los enteros y dentro de los enteros a los naturales. ¿Sí? Entonces aquí hablamos entonces de contenencia, entonces podemos hablar de que ese está contenido en los reales, o de que los naturales están contenidos en los enteros, ¿cierto? Y a su vez están contenidos en los reales, y a su vez está contenido en los reales. Y aquí uno se da cuenta, lo que pasa es que un número que es irracional no es racional, ¿cierto? Por ejemplo, raíz de 2 no es un número natural, por lo tanto no es un entero, no es un racional, ¿sí? Pero sí es un real, porque está entre los números reales. Bien. Bueno, aquí lo de conjunto vacío ya lo expliqué, entonces aquí el conjunto que no tiene elementos, ¿cierto? Y cuando un conjunto tiene elementos, uno habla de la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Les pregunto. ¿Cuál es la cardinalidad de las vocales? Del conjunto de las vocales. Se escucha como raro, ¿cierto? Pero la pregunta aquí básica es ¿cuántas vocales tienen? ¿Cuántas vocales hay? Entonces sabemos que la cardinalidad sería en ese caso 5. La cardinalidad del ejemplo que estamos trabajando de nuestro conjunto universal, que son los días de la semana, entonces serían 7, ¿cierto? Porque nuestra semana tienen 7 días. ¿Cuál es la cardinalidad de los meses del año? Del conjunto meses del año. Entonces sería 12. 12. Exacto, no, sería 12. Y pregunto ahora, ¿cuántos meses del año tienen 29 días? 1. Solo uno, solo febrero. Febrero y cada 4 años. Febrero y cada 4 años. ¿Alguien más dice algo diferente? Tienen razón los compañeros. ¿Cómo es la pregunta? Pues repítela. ¿Cuántos De meses cada 4 años es de 28, bro.
Repite la pregunta, profe, por Bueno, favor. es 28, ¿cierto? Bueno, que ¿cuántos meses tienen 28 días? Todos. Todos. Claro, todos tienen 28 días, unos más, pero todos tienen 28. Eso es correcto, ¿cierto? Es verdad lo que decía Denis y Luis, que febrero es un mes particular, que hay algunos algunos años que tiene 28 días, ¿cierto? Pero todos los meses tienen 28 días. Que se pasan es otra cosa. Que febrero no se pasa a veces de 28, es verdad. Eso es una pregunta ahí canciosita apenas. Listo. Muy bien. Ahora sí te vamos a mirar operaciones entre conjuntos, que ya nosotros las estamos trabajando ya. Sí, pero vamos a hacer entonces un poquito ahora más organizadas. Entonces, cuando trabajamos entonces con operación entre conjuntos, tenemos la siguiente. La primera operación que vemos es la unión de conjuntos, ¿cierto? Si realmente entonces así, A unido B, hablando entonces en términos del conjunto A y conjunto B. ¿Sí? ¿Qué es la unión de conjuntos? Es a los elementos de B unirlos o escribirlos los elementos también de los elementos de A, perdón, unirlos con los elementos de B, ¿cierto? O los de ambos. O sea, son todos los elementos de A, todos los elementos de B o ambos. Vamos a hacer aquí un ejemplo sencillito para recordar algo que a veces se nos confunde a nosotros. El conjunto A va a tener los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el conjunto B tiene los siguientes elementos: 3, 6, 9, 12, 15. Y nos piden que hagamos A unido B. Entonces aquí dice, la unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A, en B o en ambos. Si esto que está aquí lo escribimos acá, entonces ¿cómo quedaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los elementos que estaban en A. Ahora, en B. Entonces empezamos con ¿cuál? Con el 3, ¿cierto? Porque aquí empieza 3, 6, 9. ¿Es posible escribir aquí otra vez el 3, 6, 9? ¿Estaría bien aquí escrito? No, profe, 12, así no está 15. bien. No está bien. ¿Por qué? No puede repetirlo, profe, porque es la unión de ambos. Ya Los ese que elemento se repiten está, no se escriben. Exacto, porque en un conjunto, como en estas teorías de conjunto, los elementos no se repiten. Entonces el 3 no podríamos escribirlo nosotros acá, el 6 tampoco podríamos escribirlo. Entonces simplemente escribimos 9, pero el elemento que faltarían realmente sería 9, 12, 15. Eso es. Es entonces la unión del conjunto A unido B. Si hacemos B unido A, pues los elementos van a ser los mismos, ¿cierto? ¿Sí? Tengamos en cuenta eso, entonces que la unión de conjunto, entonces se escriben todos los elementos, pero los elementos que se repiten se escriben una sola vez. ¿Sí? Eso se escribe entonces una sola vez. Listo. Siguiente operación, la intersección. ¿Sí? La intersección de conjunto, entonces básicamente es, ya nosotros también la trabajamos. ¿Sí? Allá, por ejemplo, cuando hicimos el parcial, entonces serían las personas que consumían Coca-Cola y Postobón, las personas que consumían Coca-Cola y del Valle, o las personas que consumían las tres bebidas, ¿cierto? Eso es. Entonces aquí, para nuestro ejemplo, entonces, son los elementos que están en este espacio que llamaríamos entonces espacio de intersección, ¿sí? O sea, que son los elementos comunes entre los dos conjuntos. Para nuestro ejemplo, ¿cierto? Para nuestro 3, ejemplo, ahora sí entra el 3, profe. ¿cuál sería la El 3, intersección el entonces? 6, el 3 y el 6. Exacto. En nuestro caso, de nuestros conjuntos, entonces, voy a cambiar aquí el color, esto se ve muy poquito. Entonces, A intersectado B, para nuestro ejemplo que vamos a seguir utilizando ahorita, sería simplemente el 3 y el 6.
los elementos que son comunes. Eso es. ¿Sí? Listo. Ahora, complemento. ¿Sí? Complemento. Hablemos entonces ahorita que nuestro conjunto universal, ¿sí? Va a llamar nuestro conjunto universal. Voy a utilizar los mismos números que tenemos allá. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15. Y nuestro conjunto A es el conjunto entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? ¿Cierto? Esa comilla, esa apóstrofe. Los elementos que le faltan para ser como el universal. Pues. Exacto, los elementos que le faltan para llegar a ser igual al conjunto universal. En este caso sería entonces 9, 12, 9, 15. 12 y 15. Eso es, ese sería entonces el complemento de A. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿O vamos todo bien? Listo. Ahora, la diferencia. ¿Sí? La diferencia. Retomemos nuestros conjuntos. Nuestro conjunto A y B. ¿Sí? Nuestro conjunto A, que son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B, que es entonces 3, 6, 9, 7. Me equivoqué. 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, ¿cuál es la diferencia de A y B? Ustedes miren, dice aquí. O sea, El ¿cuáles son? 1, los elementos que no están en B que pertenecen a A. Exacto. Mira aquí dice. La diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que están, ojo, pero al revés, Luis, que están en A pero que no están en B. O sea, la diferencia de A y B, o sea, A diferente de B, entonces ¿cuáles son? Los elementos que están en A pero que no están en B. 1, 2, Entonces sería 4, 1, 2, 4, 5 5, 7. y el 7. Eso es. Casi como el pasado, porque es lo que le faltaría ver para hacer A. Exacto. Ahora, si hacemos B, la diferencia de A y B, de B y A. O sea, ¿qué le falta a para ser igual a B? Pues para tener todos los elementos de B. 9, 12 y 15, ¿cierto? Eso es. Muy bien. Listo. Vamos a hacerlo ahora con un ejercicio aquí. Ustedes nos dicen, si realiza una encuesta, eso es como los que ya nosotros hemos trabajado anteriormente. Pero mira que eso nos ayuda entonces como a entender eso bastante de forma más rápida. Entonces dice, se realiza una encuesta entonces a 100 personas preguntándole entonces sobre su lugar para pasar vacaciones favorito, si es Acapulco o Cancún. O ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces dijeron, 45 personas contestaron entonces que les gusta Cancún, 35 personas dijeron que les gusta Acapulco y 25 respondieron que les gusta a ambos. ¿Sí? Que les gusta tanto Cancún como Acapulco. Pregunta, ¿cuántas personas prefieren solo Cancún? ¿Cuántas personas prefieren otros destinos que no sean Cancún o Acapulco? Vamos a tratar de resolverlo, aunque aquí está resuelto, vamos nosotros a resolverlo para que nos quede y así vamos recordando un poquitico pues lo que hicimos anteriormente. Prefieren solo Cancún, 45. Exacto, vamos entonces a agregar aquí unas formas. Para que dibujemos. Este es nuestro conjunto universal. Y vamos entonces a agregar aquí dentro de nuestro conjunto universal nuestros dos subconjuntos.
para que no nos quede como tan feitos como los anteriores. Se supone que debería de seleccionar. Listo, entonces tenemos aquí, ojo, hablan también diferentes, pero aquí tenemos entonces Acapulco, Cancún y nuestro conjunto universal. Si nos devolvemos, entonces tenemos lo siguiente. Dice que son 100 personas. Dice, 45 respondieron que prefieren Cancún, 35 Acapulco y 25 respondieron que les gusta ambos. ¿Por dónde arrancaríamos entonces? Aquí, 45, 35 y 25. De esta manera. Ajá, 25. Sí, señor. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, bueno, 45 dijeron que Cancún. Ah, listo, yo lo coloqué al revés. Yo coloqué aquí sedatico al revés. ¿Estaría bien así? 35, 45 y 25 acá. Vamos a leer. Dice, 45 respondieron que prefieren Cancún, 35 Acapulco y 25 respondieron que Acapulco les gusta tanto como Cancún. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Bien. 100. ¿Cuánto da esta suma aquí? 105. 105, si no estoy- 105. O sea que aquí hay algo malo. Porque apenas son 100 personas las que fueron encuestadas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros resolver esa situación? ¿Dónde está el error? Vamos a resolverlo. Mire, que aquí no puede ir 35 y acá tampoco puede ir 45, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que 25 dijeron que les gustan ambos, ¿cierto? Y que Acapulco respondieron entonces 45. Pero como ya tenemos 25, entonces ¿cuántos quedarían aquí para Acapulco? 20, ¿cierto? Porque ahora sí, la suma de Acapulco sí nos va a dar entre los 45. Igual sucede entonces, pues Cancún, perdón. Igual sucede entonces ahora sí con Acapulco. Como dice que son 35 que respondieron a Acapulco, ¿sí? Ya tenemos 25 ahí ubicados, entonces nos faltarían apenas 10. ¿Sí? Ahora sí entonces, pregunta, ¿a cuántos no les gusta ninguna de las dos? 45. 45, profe. A 45, eso es. 45 no les gusta ninguno de los dos. Entonces, ahora sí, ya podemos responder las preguntas. ¿Cuántas personas prefieren solo Cancún? Solo Cancún, 20. ¿Cuántas personas prefieren otros destinos que no sean Acapulco o Cancún? 45. Si hablamos entonces aquí, podemos hablar entonces de que hay 25 que son la unión, ¿cierto? Entre A y C. Ya podemos decir lo siguiente aquí, que A unido C es igual entonces, qué pena, aquí me equivoqué, no es 25. Que A unido C nos va a dar ¿cuánto? 55. Pero que A interceptado C, ¿cuánto era? 25, ¿cierto? También podemos decir lo siguiente, que el complemento de la unión, ¿sí? ¿Cuánto es el complemento de la unión? 45. 45. O sea, el complemento de la unión, o sea, son los que no les gusta ni Acapulco ni tampoco les gusta Cancún. ¿Sí? Eso es entonces lo que podríamos entonces mirar aquí. Bueno,
Si miramos, por ejemplo, la diferencia entre A y C, entre Acapulco y Cancún, estos serían pues como estos 10 que están acá, porque aquí tenemos 25 que ya sí son los que les gusta, y tenemos entre esos 10. ¿Sí? Eso es lo que nos muestran acá. Entonces dice, bueno, determinar procedimiento. Entonces determinar entonces el número de personas que prefieren Acapulco, determinar el porcentaje de personas que prefieren Cancún. Elaboramos entonces el diagrama. ¿Cierto? Y mire que aquí nos muestra entonces el complemento pues, de la interpretación. Listo. Y aquí nos vamos a entonces los resultados que ya nosotros hemos encontrado. Muy bien. Mira, aquí está la respuesta. Lo comprendimos bien. Listo. Entonces, eso que hicimos allá y que repasamos en la primera unidad, ¿cierto? Nos lleva entonces a formalizar lo que llamamos nosotros ahora teoría de probabilidades. ¿Sí? La teoría de probabilidad se aplica en cualquier rama de las matemáticas, en cualquier rama de las ciencias, sean ciencias sociales, ciencias exactas, la matemática, la física, ¿cierto? Y la aplicamos entonces también en nuestra vida cotidiana. Y lo que, como decía, buscamos entonces es mirar cómo se comportan ciertos sucesos, ciertos fenómenos. Pero para poder analizar eso, nosotros tenemos entonces que definir básicamente qué es la probabilidad. Entonces, ¿qué es la probabilidad básicamente? Es el conjunto de posibilidades que tiene un evento de que ocurra, ¿sí? En un momento y en un tiempo determinado. ¿Cómo así? Conjunto de posibilidades. Es que si yo tengo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 1? ¿Sí? Recordemos que un dado tiene 6 caras, ¿cierto? Entonces, del 1 al 6. Entonces, la Son probabilidad de que salga elementos. 1 sería 1 de 6, ¿cierto? O lo que uno lo puede escribir como un sexto. Pero si yo pregunto la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número par, ¿sí? Ahí entonces yo voy a escribir por acá arribita. Tres posibilidades. Claro, tengo el 1, el 2, 3, 4, 5, 6. Dentro de eso tengo entonces números pares, el 2, el 4 y el 6. ¿Cierto? Ese es mi conjunto, ¿cierto? Ojo aquí, mi conjunto de posibilidades. En ese caso sería entonces 3 de 6. Y así entonces tendría entonces que ese sería igual a un medio o 0.5. O en términos de porcentaje sería entonces el 50%. Muy bien. Listo. Cuando nosotros calculamos la probabilidad, siempre la probabilidad va a estar en un rango entre 0 y 1. Teniendo en cuenta lo siguiente, que si nos da 0 es un evento imposible de que suceda. Pero si nos da 1, ya no habría probabilidad, sino que es un evento determinístico. Entonces, entre más cercano esté a 1, entonces el evento va a ser más posible. Entre más cercano esté a 0, el evento va a ser entonces más imposible de ocurrir. ¿Sí? Más imposible de Cuando ocurrir. está en la mitad, puede ocurrir como no puede ocurrir. Exacto. Tiene todas las de ganar o perder allí. Ojo, entonces aquí por ejemplo, un evento imposible, la pregunta que les hice ahorita. Días festivos del mes de septiembre. Septiembre no tiene día festivo, entonces eso es un evento imposible. ¿Sí? Entonces es un evento imposible. La probabilidad entonces de que mañana sea domingo, si hoy es sábado, ¿sí? Ahí no hay azar, ahí es un evento determinístico. Es 100% posible, ¿cierto? Eso es determinístico. Pero la probabilidad de que todos ganen, estadística probabilística. Pueden perder como pueden ganar. Es un evento Exacto. probable. El 0, profe. La probabilidad de que El otro pierdan. parcial va a ser igual. ¿Cómo? ¿Y qué probabilidad hay de que ganemos? Pues si el otro parcial va a ser igual. Exacto, ¿cierto? Bueno.
Entonces, allí es donde empezamos a mirar lo que son los experimentos, ¿cierto? Experimentos probabilísticos, entonces ya miramos algunos que son aleatorios, como los que ya hemos analizado, y los otros que son los determinísticos. Aquí se voy a avanzar entonces un poquito. Luis, a lo que usted preguntaba por allá, entonces lo del dominó, ¿será que en el dominó hay probabilidad? Miren, sí, porque es un evento que puede ser aleatorio. Y para que sea aleatorio tiene que cumplir estas condiciones. Primero, se puede repetir indefinidamente, siempre en las mismas condiciones. O sea, si tenemos las fichas del dominó puestas en la mesa, entonces ¿cuál es la probabilidad entonces que estén boca abajo, ¿cierto? De que al coger yo una al azar, saque entonces la pelada, la blanca. Entonces como son 28 fichas, ¿cierto? Entonces sería una de 28, ¿cierto que sí? Pero son todas las fichas las mismas, no está trucado ni nada por el estilo. De que si lanzo un dado, entonces la probabilidad de que salga 1, entonces sería 1 de 6, por ejemplo. Ojo, eso es que no esté trucado, quiere decir entonces que el dado no se haya modificado, no se ha hecho nada pues con el dado. Segunda condición, antes de realizar nuestro experimento, ¿sí? No se puede predecir el resultado que se va a obtener. O sea, si usted tiene las 28 fichas ahí puestas sobre la mesa, boca abajo, usted no sabe con anticipación ¿Quién va a ganar? qué ficha va a levantar. O sea, si la levantamos, qué ficha se va a levantar, pues, qué puntaje va a tener esa ficha que se levante. O de qué lado va a caer, qué cara va a caer entonces visible en un dado. Entonces ahí usted no puede determinar eso, ¿cierto? Y tercero, es que usted sepa todos los posibles resultados, ¿sí? Eso se llama entonces, se llama el espacio muestral. Entonces, en nuestro caso, si lanzamos un dado, ¿cuál sería el espacio muestral? Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el espacio muestral. Que vienen siendo los mismos elementos, por Los eso parte de elementos. los conjuntos. Claro que sí, eso es. Entonces, en un dominó, por ejemplo, ¿usted cuánto sería el espacio muestral? Pues tiene 28 fichas. Entonces, su espacio muestral va a estar entre esas 28. Usted puede sacar entonces la pelada o puede sacar entonces el doble 6, ¿cierto? El doble 6, porque ahí resulta todas las posibles combinaciones. La cena. La cena, eso es. Bien. Son experimentos aleatorios, por ejemplo, el resultado de un partido de fútbol, ¿sí? La llegada antes de un autobús, en el momento en que llega un autobús entonces a una parada, aprobar el curso de estadística de probabilística, de que llueva o no llueva, ¿cierto? Pero ya sabemos entonces que tenemos que estar preparados con sombrillas, zapato alto y cerrado, como Denis, ¿cierto? Las preferencias sobre el estilo de música, si le preguntamos a cierta cantidad de personas, entonces no sabemos qué van a decir. La inflación en este año, ¿cierto? O situaciones pues como de ese tipo. Bueno, un experimento determinístico, por ejemplo, es, si yo tengo un vaso con agua y le echo 3 cucharadas de sal, ¿cuál es la probabilidad de que me quede dulce? Ninguna. Ninguna, ¿cierto? Pues ya yo sé cuál va a ser el resultado. Eso me va a quedar es salado, ¿cierto? Entonces son ensayos en los que uno sabe con antelación cuál va a ser el resultado, ¿sí? Esos son experimentos determinísticos. ¿Qué es el espacio muestral entonces? Lo que decía Luis ahorita, todos los posibles entonces resultados. Y lo vamos entonces a representar con la letra S. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ojo aquí, importante esto. El espacio muestral en este ejercicio. Entonces tenemos que se le preguntó a un grupo de personas, a un grupo de muchachos sobre su color favorito. Y entonces dijeron lo siguiente. 10 contestaron que les gustaba el blanco, 15 que les contestaba el negro, 5 el café, azul 12, rojo 3, 2 dijeron rosa y 7 dijeron naranja. ¿Será que esto que está aquí es igual a esto que yo voy a escribir aquí? Que el espacio muestral entonces colocando la inicial blanco, negro, café, azul, rojo, rosado, naranja. Esto que yo he escrito aquí es el mismo espacio muestral para estos resultados. Sí, claro, profe, porque las posibilidades de los colores son esas. Es verdad que
pensaría yo. colores, la posición de los colores son esas, ¿cierto? Que ellos, pues que los colores que se mencionaron son blanco, negro, café, azul, rojo, rosa y naranja, sí. Pero esto no constituye mi espacio muestral para este experimento que me están indicando acá. ¿Por qué? Porque yo aquí diría entonces que mi espacio muestral está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está formado por 7 elementos. Y realmente la pregunta se le hizo a más estudiantes. Creo que esta suma, ¿cuánto va a dar? 10 más 15 más 5 daría 30. 54. 54. Exacto. El espacio muestrado está formado por 54 elementos y este solamente está formado por 7, o sea que esto es diferente. Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque el espacio muestral, cuando el resultado, por ejemplo, se repite varias veces, hay que escribirlo todas las veces. Pero cuando son muchas, entonces mejor escribir entonces la frecuencia de que se ocurre y la variable. En este caso, por ejemplo, 10 veces el blanco. Para no escribir blanco, blanco, blanco 10 veces. ¿Sí? Oye, entonces ya sabemos entonces. Todos los posibles elementos, o sea, todos los elementos son los que compondrían entonces nuestro espacio muestral. Muy bien. Listo. ¿Hasta allí? ¿Preguntas? ¿Qué es un evento? Un evento básicamente es una colección de resultados. Entonces, por ejemplo, aquí, un evento que resulte un blanco. Entonces, tenemos 10 posibilidades, ¿cierto? Un evento que resulte naranja. Entonces, tenemos 7 posibilidades. Y los eventos son subconjuntos de ese espacio muestral. Eso es lo que nos indica entonces esta parte acá. Cada uno de los eventos posibles es un subconjunto, ¿cierto? O sea, que está contenido dentro del espacio muestral. Entonces, aquí vamos a hablar nosotros sobre que si tenemos entonces una urna y en ella tenemos entonces 3 bolas rojas y 2 bolas blancas y una bola negra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos entonces una de la urna, ¿cierto? Sin mirar, que saquemos entonces un ping-pong negro? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos entonces un ping-pong negro? 1 de 6. Una posibilidad. Hay una posibilidad de 6 ping-pongs que hay en total, ¿cierto? Ahora, eso es para el negro. Para el rojo, 3. 3 de 6. exacto, 3 de 6, ¿cierto? Esto que estamos nosotros escribiendo aquí, ese 1 de 6 y eso 3 de 6, es lo que nosotros vamos a llamar entonces por acá adelante. Esto, mira que se repitan aquí un poquito. Probabilidades, no eventos. Exacto. Pero entonces, aquí ya me devuelvo ahorita después para esto. La regla de Laplace, ¿cierto? Eso que nosotros estamos escribiendo allí se llama entonces la regla de Laplace. Básicamente, ¿qué es la regla de Laplace? La probabilidad de un evento se determina como el cociente entre el número de resultados favorables de la ocurrencia de ese evento sobre el número total de resultados. ¿Sí? Eso es. El número de resultados favorables de A sobre el número total de resultados. En ese caso, mire que hacen unas consideraciones. La probabilidad nunca va a ser negativa, ¿cierto? La probabilidad de un evento, si es igual a 1, entonces hay certeza en la ocurrencia de ese espacio muestral, ¿sí? Y si A y B son dos eventos del espacio muestral, de ese espacio muestral, y ambos son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad C va a ser entonces igual a la intersección entre A y B. ¿Qué nos quiere mostrar eso? Básicamente es, volviendo a nuestra urna, ¿sí? Nuestra urna acá, ¿dónde nos quedó? El dibujito maluco ese que yo hice. Que si yo pregunto entonces por un ping-pong negro, ¿cierto? La ocurrencia de este evento excluye la ocurrencia de los otros, ¿sí? Si les pregunto, por ejemplo, el color de ojos, se me dice rojo, negro, café, fucsia, ¿cierto? Pero no va a pasar entonces, bueno, aunque sí pasa a veces en el color de los ojos, que usted tenga un color negro y otro azul, o un azul y uno verde. Pero en el género, por ejemplo, hombre o mujer. O sea, si usted es hombre, es mujer, simplemente puede ser una de las dos. Entonces,
Entonces, No, considerando profesor, eso ahora con la ideología de a la género ideología de no género, se puede entonces decir casa eso. bastante raro allí, diferente, ¿cierto? Pero entonces la idea es que su respuesta excluye las demás, ¿cierto? O bueno, si usted se ubica entre esas otras clasificaciones de la ideología de género, entonces si usted, por ejemplo, alguien, que pongamos entonces aquí que Pepito se declaró entonces que es gay, homosexual, entonces ya sabemos entonces que no va a ser ni hombre ni mujer, ya se quedaría entonces con otro grupo allí, pues dentro de esa aceptación que se tiene. Bien, por acá tenemos un ejemplo que nos habla de esto, que quiero analicemos, y es sobre lo que es el tipo de sangre y el RH, ¿sí? De unos pacientes. Entonces se registra el tipo de sangre, entonces mire, tenemos todo el espacio muestral, y es que las personas nosotros podemos ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo. Y eso se constituye entonces, o cómo salen esos resultados, todo ese espacio muestral, con un diagrama de árbol. ¿Sí? Los mismos diagramas de árbol que vimos por allá nosotros, también lo podemos entonces construir acá. Entonces, nuestro espacio muestral está formado primero por los tipos de sangre, A, B, AB, O. Y por los RH, la A puede ser positivo o negativo, igual que la B, igual que la AB o que el O. Entonces nos resultaría aquí nuestro espacio muestral. ¿Sí? Como principio multiplicativo tendríamos entonces 4 posibilidades acá, y acá tenemos 2 opciones, ¿cierto? Entonces por eso aquí seríamos, por ejemplo, simplemente que nuestro espacio muestral está formado por 4 tipos de sangre por 2 RH. Entonces nos va a dar los 8 que tenemos acá. ¿Sí? Listo, señoritos. Entonces esa es la parte de teoría de probabilidades que queremos entonces, o que queríamos hacerles en el día de hoy, porque ya para la próxima ya sí vamos entonces a hablar sobre probabilidades de un evento y hacer entonces varios ejercicios calculando probabilidades. Tratar entonces ya de empezar a enredarlos un poquitico ahí, no mentiras, a practicar muchos ejercicios. ¿Sí? Bueno, hasta allí, ¿alguna pregunta? No tenemos preguntas. Ok. Listo, entonces, no siendo más, creo que ya también quedamos justico. Nos quedan 4 minuticos allí, pero para que descansemos un poquitico. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho Feliz fin de gusto. semana. Muchas gracias, profe. Con gusto. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Luis.